Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente como cada 2 semanas a la geografía del Yiddish, este repaso por el Atlas de los judíos del este de Europa y de las ciudades, pueblos y aldeas que habitaron siempre de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a ir a un pueblo llamado Mogilev. Sí, Mogilev, situada junto al río Dnieper, fue fundada en el siglo XIII y ha sido siempre, como lo es ahora, capital de la provincia del mismo nombre. A los judíos se les permitió residir allí a mediados del siglo XVI, cuando la ciudad pertenecía al Gran Ducado de Lituania, más tarde perteneció a Polonia. Después de la partición de este país en el siglo XVIII pasó a ser parte del Imperio Ruso, más tarde del Soviético, hasta que finalmente en la actualidad es territorio bielorruso. La comunidad judía local fue creciendo desde su llegada, con sus integrantes dedicados sobre todo al comercio y la artesanía, como también a la recaudación de impuestos. Siglos más tarde fue importante el sector de la imprenta, que nació fundamentalmente para editar libros religiosos, pero más tarde también publicaron libros en lengua rusa. Al principio, un decreto les prohibía a los judíos a adquirir tierras o propiedades urbanas, por lo que la mayoría alquilaba sus casas a los lugareños. Durante ciertos periodos fueron obligados a vivir fuera de las murallas de la ciudad, de manera que se establecieron junto al río. Pero con el transcurso del tiempo consiguieron saltarse las prohibiciones y adquirir terrenos donde construyeron casas o comercios. La vida comunitaria transcurría en paz, salvo por los tradicionales prejuicios de la población cristiana común en muchos lugares, pero en el siglo XVII 2 alzamientos cosacos y la guerra ruso-polaca de 1650 afectaron gravemente a los judíos. En 1645, un pogromo inspirado por las autoridades del pueblo generó muchas víctimas debido a que se atacó a la congregación reunida durante la celebración de Rosh Hashanah, con lo que podemos ver que estaba todo el pueblo reunido. Todo el pueblo me refiero a los judíos del pueblo. A finales del siglo XVIII hubo un punto de inflexión en la vida judía porque, como dijimos, toda el área de la provincia de Mogilev pasó a formar parte del Imperio Ruso, lo que afectó a unos 100.000 judíos polacos. Ellos no estaban obligados a cumplir con el servicio militar obligatorio del ejército ruso, pero en su lugar, o podían obtener la excedencia, digamos, pagando un impuesto similar al que se les impuso a todos los comerciantes, judíos o no. No obstante, las autoridades constantemente cambiaban y reajustaban la normativa, y así es como en las siguientes centurias fueron sometidos a diversos cambios, muchas veces radicales y a menudo contradictorios. Por ejemplo, se les prohibió tener destilerías, tabernas u hoteles en propiedad, y cada tanto se los expulsaba de todas las ciudades y debían ir a vivir a otros sitios. En 1860 había en Mogilev un poco más de 12.000 judíos sobre un total de población de 25.000. Pero en 1880, como en otros sitios también, se sucedieron los pogromos que se repetirían luego en 1904. Esos hechos, junto a la guerra ruso-japonesa esta vez y sus consecuencias, determinaron que se produjera una emigración masiva, sobre todo a Estados Unidos, con lo que mermó el número de judíos, tanto de la ciudad de Mogilev como de toda la zona. La corriente jasídica del rabino Shneur Zalman, el Alter Rebbe de Chabad Lubavitch, tenía numerosos seguidores en Mogilev, aunque también había ortodoxos corrientes. Y al igual que en el resto del imperio, la actividad sionista, sobre todo de ideología socialista, creció mucho en la ciudad y también fue muy activo el Bund.
Los trabajadores se agrupaban por sindicatos, me refiero a los trabajadores judíos, y cada uno contaba con sus propias asociaciones asistenciales. Una diferencia de otras comunidades en que los hospitales, los asilos, etcétera, eran para toda la comunidad, pero en este caso era por sindicatos, por actividad de los trabajadores. Una curiosidad histórica que merece la pena relatar es que un familiar de Marc Chagall que vivía en Mogilev fue el primer propietario de una empresa de taxis fundada por él mismo en 1911. Recordemos que Vivets, la cuna de Chagall, pertenecía a esta provincia, aunque estaba a unos 140 kilómetros de Mogilev. Antes de la Revolución de 1917, las instituciones de caridad que he mencionado antes, hospitales, cantinas baratas y organizaciones asistenciales de todo tipo, estaban financiadas por los comerciantes o por los industriales más adinerados de la comunidad. La Revolución dividió a los judíos por sus opiniones, ya que había los que eran pro y también anticomunistas. Dado que los comunistas habían apartado a los empleados públicos zaristas, los judíos encontraron su oportunidad. Profesores y maestros empezaron a ser demandados para cubrir sus puestos, al igual que comenzaron a integrarse en otros sectores, como por ejemplo el ejército, donde muchos alcanzaron altos puestos en la oficialidad. También los agricultores o los ingenieros contribuyeron a crear modernas explotaciones agrarias o factorías para el nuevo régimen comunista, y los artistas pudieron desarrollar sus carreras sin las trabas que antes habían encontrado en el imperio zarista. Durante la década de 1920 se produjo una violenta lucha entre los círculos religiosos y sionistas por un lado y la sección judía del Partido Comunista por el otro, cuyo resultado fue la liquidación de la vida comunitaria de Mogilev. Pese a lo que prometía, como dije antes, ser bienestar para los judíos bajo el nuevo régimen, en esa década muchas personas en Mogilev sufrieron graves privaciones y más tarde, durante la represión de la época de Stalin, la situación se agravó notablemente. En 1937 y 1938, varios rabinos de Mogilev fueron arrestados con falsas acusaciones y ejecutados en las purgas que ya conocemos y que tan familiares nos son en relación al gobierno de Stalin. Asimismo, cesaron las actividades de los círculos en yiddish que antes se habían permitido y alentado, a diferencia de las actividades en hebreo. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en Mogilev vivían algo más de 16.000 judíos sobre una población total de la ciudad de ya casi 100.000. De modo que en unos 80 años la población judía se mantenía más o menos en el mismo número de residentes, con un crecimiento bajo, mientras el resto de la población crecía. Y esto nos da una idea clara del importante movimiento migratorio que había. Al aproximarse los nazis, la ciudad fue defendida por los comunistas durante 3 semanas, y debido a que muchos judíos servían en el Ejército Rojo, una importante parte de la población civil consiguió huir hacia el este, aunque permanecieron allí unos 10.000. En julio de 1941, al hacerse los invasores con el control, al cabo de una batalla de 25 días, inmediatamente se estableció un gueto, comenzaron las medidas discriminatorias, se prohibió todo contacto de los judíos con los que no lo eran, incluso para algo tan mínimo como proveerse de alimentos o cualquier otro tipo de producto necesario, y también comenzaron las matanzas indiscriminadas. El registro llevado a cabo por el Judenrat en el mes de agosto del mismo año de la invasión arrojó una población judía de unas 6.500 personas. Los prisioneros fueron forzados a construir una muralla de madera alrededor del gueto y sobre la misma se leía la inscripción: barrio de residencia de judíos, prohibida la entrada a los no judíos. Los guardias del gueto eran gendarmes y policías bielorrusos, pero también se obligó al Judenrat a escoger a 15 judíos vigorosos para integrar una fuerza policial propia.
Las condiciones eran espantosas, entre 40 y 60 personas debían convivir en el espacio de una sola vivienda, debían hacer trabajos forzados, por supuesto, la gente era asesinada por las más diversas razones y había ejecuciones públicas fijas todos los domingos. Aparte, se moría la gente por epidemias, malas condiciones de nutrición, falta de asistencia médica, etc. Mogilev fue uno de los sitios donde se hicieron pruebas para asesinar mediante gas en camiones, lo que luego se institucionalizó en otros sitios. Y también se trasladó a judíos a un punto de concentración en Minsk antes de llevarlos a su destino final en el campo de exterminio de Majdanek. Pese a que en el otoño de 1943 los nazis extrajeron restos humanos de varias fosas comunes de la provincia para incinerarlos y no dejar rastros de la matanza, el número de víctimas judías de Mogilev y también de otros que se sumaron de ciudades de donde trasladaron de otras ciudades de Polonia se calcula en aproximadamente 12.000 personas. La ciudad fue liberada por el ejército soviético en junio de 1944. La mayoría de los sitios donde se ejecutaron víctimas están hoy señalizados con placas recordatorias. En la actualidad hay en Mogilev un centro judío de la corriente Chabad Lubavitch que incluye sinagoga y escuela, donde se realizan diversos tipos de actividades sociales y culturales, se celebran fiestas del calendario hebreo, etc. Bueno. Y bien, pese a esta historia que tantas veces incluyó matanzas, ataques, etc., podemos citar a algunos nativos que tuvieron trayectorias relevantes, como por ejemplo el microbiólogo Abraham Anelis, nacido allí, cuyos estudios fueron muy importantes en la conservación de alimentos. Llegó a trabajar para la NASA y defendió la teoría de la irradiación de baja intensidad sobre los alimentos para evitar su contaminación por salmonela o botulismo, cosa que interesa para los astronautas, pero también para el ejército, que suele preparar raciones cuando las tropas están en combate, y así lo hizo también, en este caso, el ejército de Estados Unidos. En el área artística destaca David Pinsky, escritor y dramaturgo, sobre todo conocido por esta última faceta, que fue el primero en introducir temas y personajes como el proletariado judío o la sexualidad, que hasta entonces habían sido inéditos en la literatura en lengua yiddish. Emigró al recientemente creado Estado de Israel en 1949 y aunque allí escribió una obra sobre el rey Salomón y otra sobre el rey David, estas nunca se estrenaron debido a que en aquel momento el teatro yiddish estaba en horas que podríamos decir incluso más bajas que en la actualidad. También oriundo de Mogilev fue el gran maestro internacional de ajedrez Lev Polugaevsky, importante autor de varias teorías sobre apertura en este juego que siguen siendo valiosas para los jugadores profesionales o aficionados hasta el día de hoy. Y ahora hay un dato que interesa mencionar, y es que algunos biógrafos sitúan a Mogilev como el lugar de nacimiento del compositor y músico estadounidense, el conocidísimo y famosísimo Irving Berlin, cuyos padres se instalaron allí cuando él tenía 4 años huyendo de un pogromo. Este músico, famoso por sus composiciones para películas protagonizadas entre otros por Fred Astaire o por Bing Crosby, también creador de música teatral para obras en Broadway, fue el autor de temas tan populares como Chick to Chick o Blancas Navidades y, coincidiendo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, fue el compositor de God Bless America, Dios bendiga a América. No obstante, hay otros biógrafos que dicen que nació en Temún, en Siberia. Estas biografías de gente nacida a finales del siglo XIX suelen tener este tipo de controversia, pero no obstante, y debido a que hay algunos documentos que sitúan su nacimiento en Mogilev, merecía la pena comentar este dato. Muy bien, y con este dato sobre Irving Berlin, pues damos fin a este programa dedicado a Mogilev y te invitamos a dentro de 2 semanas seguir hablando de la geografía del Yiddish en otra localidad.
Muy bien, Jorge, hasta entonces será.